Pues hola, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. En segundo y más importante, desear que estéis todas bien, vosotros, vosotras y vuestros seres queridos más cercanos. Y como sabéis, vamos a hacer esta tarde un webinar dentro del proyecto Ciudades como Espacios de Esperanza. Es un proyecto transnacional de la Green European Foundation, la Fundación Verde Europea, en el que participan, entre otras instituciones, diferentes fundaciones verdes de diferentes estados europeos, de Croacia, de Turquía, de Bélgica, de España, nuestros amigos y amigas de EQUO, y por supuesto la Fundación Nous Horizons, que es la que está organizando este webinar. Yo simplemente voy a hacer una pequeña explicación de este proyecto y un poco cómo vamos a hacer el webinar. El webinar, como sabéis, contamos con cuatro ponentes, yo creo modestamente que de gran nivel, como son Janet Sanz, la Deputy Mayor, vicealcaldesa de Barcelona, Claire Humet, Executive Director of Energy Cities, la asociación de autoridades locales dirigidas al tema del cambio climático, Andy Deacon, director de operaciones y estrategia del Global Covenant of Mayors, la otra gran organización de administraciones locales, y Sergi Campillo, que es teniente de alcalde, deputy mayor de la ciudad de Valencia. El webinar va a consistir en sus explicaciones. Les hemos pedido que sean de 10 como máximo 12 minutos a fin de estar con ellos todo el rato, todo el tiempo de sus explicaciones, y en la última parte, los últimos 15-20 minutos, serán de todas aquellas preguntas que queráis realizar y que ellos se vean con la habilidad y con la habilidad seguro de contestar. Antes de nada, a temas logísticos. Tenéis un pequeño icono para seleccionar o bien escucharnos en castellano. Para los y las asistentes de lengua catalana se hace expresamente este evento en castellano porque hay mucha participación de personas del resto del Estado español y hemos considerado que era importante. También lo tenéis en inglés. Habrá 2 o 3 explicaciones o charlas que se dan en inglés y 2 seguro en castellano. Yo antes que nada me vais a ver a mí, lo siento, vais a ver a los y las ponentes, pero esto solamente ha sido posible gracias a 3 personas que no se las ve, que son Sandra Cruz, es la persona responsable de la Fundación Nous Horizons, Alfons, que es el técnico que mueve la magia para que nos podamos ver a través de nuestras pantallas, en nuestros ordenadores o en nuestros móviles, y Jaume, que es la persona que está haciendo la traducción simultánea. Como supongo que es el momento de que haya más gente, aprovecho para haceros también un pequeño anuncio. El día 10 de diciembre, en otro proyecto que también participa la Fundación Nous Horizons, tendremos un webinar otro proyecto dirigido a la cuestión del turismo sostenible, del turismo después del COVID. Sin más, deciros que el proyecto de Ciudades como Sitios de Esperanza es un proyecto que os decía transnacional, que va dirigido a identificar aquellas buenas prácticas que están haciendo los verdes y las verdes en diferentes ciudades y pueblos a nivel de toda Europa, más allá de donde vengamos las fundaciones que estamos participando, con el fin de poner, resaltar y diseminar cuáles son las buenas prácticas que se están haciendo en nuestras ciudades, como os decía, que muchas veces chocan todavía con muchas políticas que siguen haciendo gobiernos, incluso algunos gobiernos que se autocalifican de progresistas en temas como movilidad, como sanidad, como el cuidado de las personas, como en temas de mención, etc. En ese marco consideramos oportuno hacer, desgraciadamente, este webinar dirigido a cómo las ciudades gobernadas por las políticas verdes, de hombres y mujeres verdes, están haciendo, desgraciadamente todavía están
tienen que hacer, y parece que durante un tiempo, frente a esta pandemia de la cual nadie hace exactamente un año o incluso más pensaba que podía existir. Yo, sin más, porque ellos son los importantes, le doy en primer lugar, y además con mucho placer, porque somos amigos desde hace mucho tiempo y compañeros de fatigas y trabajos, la palabra a Janet Sanz. Ella es la teniente de alcalde de urbanismo y de muchos más temas de la ciudad de Barcelona. Janet, como se dice en inglés, the floor is yours. Muchas gracias, Sergi. Y en primer lugar agradecer mucho a la Fundación Usury Jones, a la Green European Foundation y a todos los participantes de este evento, pues poder compartir, ¿no?, las estrategias de todo el trabajo que estamos haciendo desde diferentes frentes para garantizar la esperanza, ¿no?, para garantizar esas ciudades que se reinventan frente a los retos comunes que tenemos, mundiales, y que afectan a nuestra ciudadanía, ¿no? Y esa estrategia que tenemos desde el ecologismo, desde poner en valor la vida, ¿no?, y de poder hacer que nuestras ciudades sean habitables y saludables. Por tanto, es todo un placer y un privilegio poder compartir hoy con todos vosotros, con Claire, con Sergi, con Andy, con Susan, con todos vosotros este evento y poder compartir esas estrategias. Dejadme que os presente un poco lo que estamos haciendo desde la ciudad de Barcelona, porque creo que es relevante, ¿no?, frente a todas esas, a veces, miradas continuistas, ¿no?, de plantear que todo siga igual y que nada cambie, ¿no?, y no aprovechar esa oportunidad que nos ha marcado una situación muy grave y una situación que nos ha impactado mucho como ciudad o como ciudades. Creo que todas somos conscientes de la importancia, ¿no?, en la que la transformación, por ejemplo, de la base, de la primera piedra de lo que es el espacio público, es uno de los elementos que puede ser más importantes para construir esas soluciones y encarar la triple crisis que sufrimos: una crisis sanitaria, una crisis climática y una crisis económica, que ahora mismo nos está impactando de forma concreta, pero que ya veníamos sufriendo, ¿no?, con los temas de contaminación, evidentemente de clima, y además también en los diferentes momentos con crisis económicas que se han ido, ¿no?, sucediendo. Y en Barcelona lo estamos haciendo, además, desde hace ya bastante tiempo, bajo una idea muy clara, que es la construcción de esta ciudad saludable y sostenible a partir del desarrollo de un urbanismo que sea ecológico, ¿no? A mí me gustaría centrar, para abrir también el debate, algunos datos que creo que son relevantes y que además compartimos también desde diferentes puntos de vista. Barcelona ahora mismo es la ciudad europea con la densidad más alta de coches: 6.000 por kilómetro cuadrado. Esto, cuando lo comparamos, por ejemplo, con Londres, la densidad baja a unos 2.000 por kilómetro cuadrado, o incluso con París a 3.000. Por tanto, la importancia de actuar en este sentido en el espacio público para plantear otras oportunidades, ¿no?, y que no solo sean una ciudad destinada al uso del coche, la importancia que tiene esto para el modelo energético, para el modelo de salud, ¿no?, para poder respirar un aire limpio. Además, Barcelona tiene más del 50% del espacio público. Hay zonas concretas que está por encima del 70% y del 80%, que están dedicados no solo a la circulación de los vehículos, sino también a aparcar. Por tanto, las calles son para los coches, para que circulen y para que aparquen, ahora de forma mayoritaria, ¿no? Y sabemos que eso tiene una traslación directa en la salud, como decía antes, porque más de 1.000 personas mueren al año por los efectos de la contaminación, ¿no? Entonces, desde Barcelona, evidentemente, con estos tres números tan graves, estamos trabajando desde una perspectiva de estrategia global para aspirar a construir precisamente un modelo que plantee un espacio público diferente. Lo necesitamos más saludable, por tanto, con menos contaminación y con menos ruido, más seguro, menos accidentes. Se han acabado las autopistas urbanas, aquellos elementos aquellas calles que te permiten cruzar de punta a punta de la ciudad de forma rápida, ¿no? Queremos una velocidad segura. Queremos también fortalecer las relaciones sociales y la vida de barrio. Allí donde hemos impulsado proyectos de recuperación de espacio público hay mejor vida comunitaria. La gente mayor que vive sola encuentra un espacio donde compartir también su día a día, que fomenta el comercio de proximidad. Ya nos lo explicaba Jane Jacobs en ese gran libro de Vida y muerte de las grandes ciudades, donde sabemos que precisamente el comercio de proximidad genera ese tejido de barrio, genera esa comunidad, genera seguridad también en el propio espacio público. Son los ojos, los comerciantes, esa vida de tejido de proximidad. Y también un modelo que ponga en el centro las necesidades de aquellos colectivos que han sido
tradicionalmente y constantemente excluidos de la planificación urbanística, como son los niños y las niñas y la gente mayor, ¿no? Y todo eso tiene que ir acompañado con una estrategia de fortalecimiento clara en relación al transporte público y, por tanto, que fomente, que impulse la movilidad sostenible, bicicleta, caminar y, evidentemente, autobús, metro, tranvía como elementos centrales de la estructuración. Y para conseguir este objetivo, nosotros hemos creado, ¿no?, el proyecto estratégico de toda Barcelona, porque queremos llegar con él a todos los barrios, pero que tiene una actuación muy, muy, muy simbólica en lo que es la trama, ¿no?, Sardá, que es una trama muy característica de Barcelona, que se diseñó en el siglo XIX y que ahora queremos adaptar al siglo XXI, ¿no? La necesidad de redefinir esas calles al siglo XXI. Y el proyecto es la Superilla. En el espacio público, las calles y las plazas que necesitamos en el siglo XXI. Es un modelo de éxito que ya hemos impulsado en determinados espacios, muy valorado allí donde se ha implantado y con un gran prestigio internacional, porque supone una transformación innovadora, ¿no?, tanto en las formas, con urbanismo táctico al inicio, pero después estructural y procesos participativos muy intensos que implican a la comunidad. Y es un modelo que ya empezamos a plantear, pero que ahora queremos hacer este salto de escala. Vamos a la Barcelona Superilla, Superilla Barcelona, el proyecto grande de toda la ciudad. Entonces, es un proyecto que trasciende, evidentemente, de una legislatura de 4 años, que tiene una mirada larga, de horizonte, ¿no?, que transforma aquello provisional en permanente y que plantea una propuesta donde todo el mundo salga ganando, ¿no?, para que haya un espacio que ahora ocupan unos determinados vehículos y que pueda ser, dijéramos, redistribuido para que pasen muchas otras cosas, ¿no? Y, por tanto, ese es el modelo que estamos planteando para toda la ciudad, y que además ahora queremos ampliar también para poder vincularlo, linkarlo con todos los planes estratégicos, con la declaración de emergencia climática que impulsamos hace un año aproximadamente, donde nos marcábamos objetivos también de reducción de emisiones de CO2 muy, muy ambiciosos, y con el nuevo plan de movilidad urbana, que por ejemplo plantea precisamente que haya una reducción drástica en el 2024 del 25% de los coches que circulan por Barcelona, ¿no? Y por tanto el modelo es que si la manzana del ensanche, ¿no?, de esta trama Sardá que tenemos como una figura urbana identitaria de Barcelona del siglo XIX y XX, la Superilla es la nueva figura arquetípica del urbanismo del siglo XXI, ¿no? Este es el planteamiento. La propuesta que hemos lanzado y que el objetivo es que empecemos a trabajar ya, bueno, hemos empezado ya con un gran concurso internacional, pero el objetivo es que la propuesta se concreta en desarrollar 21 nuevos ejes verdes que suman 33 kilómetros, que son, para que os hagáis una idea, 3 veces la diagonal, y el objetivo es cambiar esas calles estructurales que conectan la punta y punta de la ciudad y que supongan esa transformación de calles a ejes verdes, ¿no? Además, también estamos impulsando, junto con ello, en las intersecciones de esas calles se nos genera una nueva oportunidad, ¿no?, que es generar plazas nuevas de 2.000 metros cuadrados cada una aproximadamente, entre esas intersecciones de las calles, donde ahora pues solo se ven coches apartados en las esquinas, ¿no?, de esos cruces, o coches directamente circulando y cambiando de dirección, ¿no? Por tanto, ese cambio de mirada para poder poner plazas donde jugar, donde poder generar actividad económica, donde poder generar espacios cotidianos, ¿no?, la vida cotidiana. Y esto nos implica, esta transformación implica poner más espacio para la gente que camina, para los peatones, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de más de 33 hectáreas, que es como el Parque de toda la Ciutadella, no sé si lo conocéis en Barcelona, pero el Parque de la Ciutadella es nuestro pulmón, ¿no?, urbano a nivel de parque. Entonces sería como generar en una zona llena de coches un parque como este tipo, pero ¿no?, de forma distribuida por las calles, y además incorporar de forma estructural, no puntual o de maquillaje, no, estructural, el verde, que queremos que haya un verde bien plantado, y por eso vamos a sacar asfalto, vamos a desasfaltar la ciudad en esos ejes y vamos a poner un verde que esté bien plantado y que nos permita también que la ciudad sea más permeable, que recoja mejor, ¿no?, los recursos que tenemos. Y eso quiere decir que 1 de cada 3 calles de nuestro Eixample, ¿no?, de la zona centro de Barcelona, será un eje verde. Y, por tanto, construirá y definirá esa ciudad que queremos saludable y verde, ¿no? Una estrategia, como os decía, que es una transformación que plantea cambiar el uso de los coches por usos ciudadanos mediante un nuevo modelo
que es un modelo de espacio público más justo y más saludable. Para ello hemos puesto en marcha 2 proyectos, 2 concursos públicos que ya están, como os decía, en marcha y que nos permitirán ya definir cómo son esas calles, ¿no? Porque el objetivo es que todo este proyecto nos sirva para no solo actuar en estos 21 ejes y en estas 21 plazas, sino para hacerlo todo en base a ese objetivo, ¿no? Porque esto se suma a todo el proyecto de infraestructuras que tenemos para la ciudad, que estamos desarrollando, pues, la conexión del tranvía por la diagonal, que supone la transformación de la propia diagonal, también la conexión de otro eje central, ¿no? de conectividad mar-montaña, como es la vía Layetana, que es la primera apertura, ¿no? que se hizo desde el mar para poder llegar a ese ensanche, y por tanto nos permite a medio plazo plantear cuál es ese modelo, ¿no? Redactaremos todos los proyectos y, por tanto, podremos ir actualizando toda esta propuesta de nuevas calles, de trama, de respeto a la identidad, también al patrimonio, ¿no? Barcelona es una ciudad muy, muy querida también por el buen diseño, por la buena integración que ha hecho el patrimonio histórico, ¿no? Somos una ciudad donde han pasado muchísimas cosas, entonces se siente eso, ¿no? Desde el espacio público, pero necesitamos adaptar todo eso precisamente al siglo XXI. Entonces, todo eso lo combinamos con más carriles bicicleta, más transporte público, más infraestructuras de transporte que permitan conectar la región metropolitana, ¿no? la ciudad metropolitana de los 3 millones, 3 millones y medio, con todo el centro, ¿no? más activo económicamente como es la propia ciudad. Por tanto, estamos defendiendo un modelo de ciudad donde el único adversario es la contaminación, porque sabemos que la contaminación nos mata, que es el cambio climático, la crisis climática, porque sabemos que nos hace más vulnerables y más frágiles, y que en un contexto donde hemos sentido esa fragilidad desde esta pandemia mundial, debemos actuar con más agilidad, con más rapidez. La ciudadanía nos lo está exigiendo, es un proceso que viene, ¿no? desde la transformación bottom-up, y porque, ¿no? forma parte también de ese trabajo que estamos haciendo con los propios vecinos, porque va dirigida precisamente a proteger la vida, a proteger, ¿no? el poder vivir bien en Barcelona, a que nadie se tenga que ir de la ciudad por un problema de salud, y a la vez tener en cuenta e incorporar que no tenemos un planeta B y por tanto tampoco una ciudad B, y que Barcelona tiene que perdurar muchos años y hacer posible que todo el mundo pueda seguir viviendo con calidad. Así que esto era el proyecto que yo os quería transmitir y compartir con vosotros, que es el proyecto central de Barcelona, y si os parece luego en las preguntas pues podemos profundizar más. Muchísimas gracias. Gracias, Janet. Muchísimas gracias sobre todo por la cantidad de información tan condensada, que además ha sido impresionante, y también supongo que todos y todas seguís un poco la prensa. Estas políticas no solo son valientes, sino que además están sometidas a fuego cruzado, por decirlo suave, de todo tipo y condición, porque parece que es más grave hablar de no quiero poner nada para no herir sensibilidades que del coche. Parece que el coche es como una cosa que, en fin, que va más allá de cualquier pensamiento racional, como se aplica en otras materias, como seguramente muchos y muchas de vosotras ya sabéis. Pero no es lo mismo, la verdad, hacer pequeñas iniciativas en pequeños espacios que la política tan potente que está siguiendo el Ayuntamiento de Barcelona desde los últimos 4 años anteriores, la anterior legislatura, pero sobre todo en esta, donde ya los pasos son de giganta, porque está ahí Janet tirando del carro. Yo antes, supongo que muchos y muchas de vosotras, si no todos y todas, os habéis dado cuenta que no se ha podido conectar con nosotros Susana Rieger. Susana Rieger, ha habido un problema técnico, nada atribuible ni a Sandra, ni a Alfons, y mucho menos a Jaume, porque bueno, ha habido un problema de estos que pasan con el directo, y ella solo tenía este slot en su agenda, de su parte, que me ha puesto un WhatsApp. Agradeceros en nombre de la Green European Foundation vuestra participación, a los ponentes y las ponentes, y a todas las personas que estáis atendiendo a este webinar. Siguiendo el guión, tenemos entre nosotros a Claire Humet. Ella, como he dicho antes, es la directora ejecutiva de Energies and Cities. Para mí es un placer poderla presentar. Claire, the floor is yours.
Muchas gracias. Voy a intentar hacerlo en español, así que es mejor para hacer un debate todos juntos y que nos entendemos con el mismo idioma. Yo creo que la primera cosa, después de agradecer la fundación de hacer este debate, que yo creo que es muy necesario, es decir, que para mí, que hablo de qué punto de vista estoy hablando ahora, estoy hablando de de una red de ciudades que no son verdes o que no son todas verdes. Ojalá serían todas verdes, pero que creo que sí que son todas ciudades que están muy en el camino de la transición energética ya desde hace muchos años. Y entonces sí que he visto que justamente cuando las ciudades ya tenían un plan muy avanzado, que ya tenían una estrategia desde hace muchos años, pues tienen un avance enorme cuando llega una crisis como la del COVID. O sea que voy a tomar solamente a complementar lo que ha dicho Janet, y no quiero hablar mucho de lo que hacen en concreto las ciudades ahora, porque nadie más está mejor situado que Sergi y Janet para explicarlo, y su palabra vale más que justamente hacer muchos análisis, pero yo lo que he visto desde nuestro punto de vista es que las ciudades que ya tenían una visión bastante clara, que ya sabían que efectivamente no hay otra planeta y que solamente tenemos una. Las ciudades que ya se habían puesto en marcha en el sentido de ya llegar en un momento lo más próximo posible en una neutralidad climática, pues tenían un avance enorme como para justamente reaccionar bien en esta crisis. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que esa crisis ha actuado como en fotografía, es un revelador. Antes teníamos un poco la imagen un poco así floja, no sabíamos muy bien, parecía que el futuro ya lo teníamos bastante claro, que no podría seguir como hoy, pero no teníamos bien la imagen. Pero la crisis ha puesto la imagen, pero clarísima. Ya se acabó todo los rollos, se acabó efectivamente los debates, ya tenemos solamente una planeta, no solamente en términos de clima, pero también en términos de recursos, de tierra, de agua, de aire, ya se acabó. O sea que es muy raro que un virus que justamente no tiene frontera no ha hecho como el revelador de nuestras fronteras, y que es la Tierra. Yo creo que eso antes se discutía todavía, ahora la imagen es tan clara que yo veo que ha sido un acelerador, pero absolutamente enorme para el debate y para justamente lo que siempre hemos intentado poner en la mesa. Eso ya no solamente es la crisis, es también Greta, es también todo el trabajo de décadas antes de activistas que han hecho el trabajo. Nunca es siempre una cosa, pero yo creo que ahora estamos en un momento clave, que la crisis nos ayuda mucho, pero que las ciudades que ya habían empezado tienen un avance enorme. ¿Por qué? Porque sobre todo ya habían empezado a debatirlo con ciudadanos, habían empezado a cambiar la gobernanza al nivel local, habían empezado a ser muchísimo más activas como ciudades en temas económicos, como por ejemplo en la energía. Y eso es este cambio de actitud, de hacer que la participación ciudadana sea muchísimo más que solamente consultación. Y eso ha hecho que justamente las ciudades esas tienen una fuerza muchísimo más fuerte que en otras ciudades, donde los ciudadanos no tenían ningún tipo de experiencias de la actuación juntos. Pues hay ciudades donde eso ha sido algo que hace ahora parte de la cultura política. Y yo creo que eso ha sido fundamental también para ayudar a los municipios a reaccionar súper rápido, porque hay municipios que desde hace algunos años ya están realmente contando con ciudadanos organizados y
que están muchísimo más activos en temas económicos que otros. Y por eso, por ejemplo, la crisis sanitaria no ha demostrado que es importante que una ciudad tiene algún control sobre su capacidad productiva, que sea producción de máscara o que sean producción de alimentos. Hay algunas cosas que una ciudad ya se tiene que tener muchísimo más al corriente y en capacidad. Y yo creo que este poder de ser incapacitado es algo que las ciudades verdes, que depende cómo la definimos, pero yo la definiré de todas las ciudades que ya han empezado y que ya tenían claro que la neutralidad climática la tenían que llegar ahí, pues yo creo que han tenido un avance enorme y sobre todo que pueden también utilizar la crisis esa como una transformación, como una transformación. Eso es sobre la capacidad de las ciudades de reaccionar al momento donde hay una crisis, y yo creo que eso es lo que ha demostrado. Ahora, dos otros pequeños detalles, no detalles, pero yo creo que dos otros pilares de la acción de esas ciudades que ya estaban muy activas de poner en la agenda una ambición sobre el clima y la tierra, es de que se estaban ya organizando antes juntas y haber creado redes de ciudades muy activas al nivel regional, como en Cataluña, o al nivel nacional, es muy importante, y al nivel internacional también, pero es muy importante al momento justamente de tener que reaccionar con rapidez. Hemos visto como una capacidad de las ciudades que están muy bien conectadas con otras, de estar en capacidad no solamente de responder a las crisis, pero también de participar plenamente o de exigir un diálogo con el gobierno. Y yo creo que eso, lo que ahora, el momento del COVID, es lo que tenemos que utilizarlo más, en el sentido de que la conversación yo no sé si es el caso en España y estoy interesada en saberlo, pero me parece que la conversación ha cambiado bastante de cómo las ciudades hablan con los gobiernos, y que espero que es un paso muy grande que ha sido hecho. Yo sé que el paso no ha sido hecho para las instituciones europeas, que todavía no entienden cómo funciona y que han decidido los planes de recuperación que están billones de billones de billones de billones sin mirar cómo van a aterrizar en un territorio propio, solamente darle al Ministerio Nacional y sin justamente ayudar y hacer que puede llegar en algo, puede llegar en algún lugar, porque las ayudas sí están hechas de una forma a realmente dar los recursos a todas las estrategias municipales y locales que ya están muy claras de cómo llegar a la neutralidad climática. Yo creo que podría ser justamente el momentum, podría ser ahora, y eso todavía nos falta. Justamente también necesitamos a la Green Foundation para hacer muchísimo más lobbying juntos con todos esos recursos de los planes de recuperación. Yo creo que ahí voy a parar, pero y sobre todo porque además tengo el control aquí del miembro de mi Board of Mayors, porque Sergi Campillo es uno de nuestro Board of Mayors, que una de las personas que justamente va a ayudarnos a tener una agenda muy fija y muy, muy strong. Y espero mucho que conseguiremos justamente a cambiar esas políticas europeas que todavía no están para nada al nivel del momento. Muchísimas gracias, Claire.
muchísimas gracias por tu esfuerzo, pero visto desde aquí, o oído desde aquí, por lo menos, parece que lo hablas con una fluidez y una sencillez y te felicito de verdad. Sobre todo también, lógicamente, te felicito por tu explicación, sobre todo y por haber puesto especialmente el punto, como se dice aquí, el dedo en la llaga cuando estás hablando, cuando has planteado el tema de los miles de millones de euros que parece que van a venir, no solamente, como bien sabes tú mejor que yo, de los planes de recuperación, sino que además se van a combinar con el presupuesto normal, el presupuesto de la Unión Europea, que se está justamente acabando. Lo de acabar es entre comillas, de discutir en Bruselas, pero que todos juntos plantean, no solo, yo creo que en el caso que tú comentabas, el tema de la cantidad y para qué. Aquí se está trabajando ya por parte de muchas entidades locales y no locales sobre a quién se va a llevar el pastel, que esto no sea para los de siempre, como siempre, y la capacidad que van a tener las administraciones públicas en gestionar esto, porque no va a ser fácil. Yo creo que luego en el debate podemos volver si te parece, ¿vale? Gracias, Claire. Yo sin más le doy la palabra a Andy Deacon. Él es el director de operaciones y estrategia del Global Coven of Mayors, que es, como decía, otra gran organización europea de autoridades locales y regionales. Andy, the floor is yours. Thank you. Thank you so much. Gracias, muchas gracias. Y mis disculpas. Estoy en el centro del aprendizaje del español a través de Duolingo, que no son muy sofisticados como para permitirme hablar de ciudades y la recuperación verde todavía. Mis disculpas, seguiré con el inglés. Quisiera centrarme también en el cómo, al igual que también en el porqué y en el dónde de la recuperación verde, para, tomaré unos minutos para establecer la evidencia que tenemos en cuanto al papel importante de las ciudades en todo el mundo a la hora de posicionarse como agentes claves del cambio y al abordar la recuperación verde. Y algunos de mis materiales viene prestado de otra agencia, de la Agencia Internacional de la Energía, que también trabajamos con ellos y juntamente con otros partners a la hora de pensar sobre todos estos temas, pero también bajo la bandera de la misión global y de su innovación. Y firmemente creo que este tipo de innovación tiene un papel fortísimo que jugar. Estoy pensando en cómo vamos a reconstruir las cosas de forma distinta, cómo los estímulos se pueden utilizar en distintas maneras y nuevos mecanismos de financiación que podrían desarrollarse para ayudar a las ciudades a que piensen de forma distinta. Y también, pues continuando con la agenda para tener un acceso más directo por parte de las ciudades a cosas como la investigación del desarrollo y su gasto, que podría ser un estímulo muy fuerte a nivel económico. El Covenant trabaja con las regiones en todo el mundo y nuestra junta de alcaldes han preparado una declaración a principios de años, en el mes de junio. Bueno, podemos creer firmemente que necesitamos una recuperación verde y esto debería empezar en las ciudades, como ya hemos oído por parte de otros. Podemos estar listos para poder acercarnos y afrontar el tema, afrontar el reto, perdón. Ya pensamos en una recuperación del COVID y no deberíamos perder de vista la importancia de cómo abordar el cambio climático. Y tenemos aquí una grandísima oportunidad para poder intentar elegir una vía que nos ha de permitir pues, poder reconstruir todo esto de una mejor forma, pero también debemos hacerlo de una forma más limpia, más sana y más sostenible. Ciudades de futuro para nosotros. ¿Cuál es el aspecto de todo esto y qué significa? Estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía. Ellos han mostrado su evolución, su camino durante distintas fases de confinamiento, con las restricciones pues dentro de lo que es el transporte y otro tipo de actividades económicas. Entonces, hemos visto una reducción global
en la cantidad del sector energético, en las emisiones de gas de efecto invernadero. Y cuando pensamos en una recuperación, vemos que hay dos vías muy diferenciadas. La Agencia Internacional de la Energía ha mostrado cómo se distribuye todo esto. Y, bueno, aquí tenemos estas dos ramas importantes que podemos ver aquí en las distintas zonas de la gráfica, con y sin una recuperación sostenible. Y como ya vemos al abordar este importante aniversario del Acuerdo de París, hemos de empezar a pensar hacia el COP26 en Glasgow el año que viene, que será una oportunidad importante a la hora de pensar en la planificación y la forma a través de la cual el gasto de la recuperación se desarrolla, con el fin de intentar establecer o hacer que el mundo siga ese objetivo del Acuerdo de París con esa recuperación sostenible, más que volver otra vez a lo que se hacía anteriormente y continuar sin una recuperación sostenible. Claro, tenemos una gran y marcada diferencia en el aspecto de todo esto, pero obviamente no será fácil. Por lo tanto, de la mano de estos cambios dentro de lo que serían las actividades económicas, una inversión energética tanto en el 2020 como resultado del COVID y, en particular, esto se verá también en la cantidad de eficiencia energética que contribuye a ese gasto. Por lo tanto, vemos en la parte de la derecha de esta gráfica tan colorida, pues el uso de la energía y la eficiencia y la inversión del 2020 pues sería un 12% versus el 2019 en la comparativa de sector a sector. Aunque reconocemos que existe la posibilidad de intentar influenciar la toma de decisiones acerca de lo que es una recuperación verde y sostenible, obviamente durante el año actual los niveles de inversión, en este caso y en particular en la eficiencia energética, también se refleja en otros ámbitos, en los sectores de los combustibles fósiles y lo que ocurrió en el pasado. Pero, dicho esto, somos conscientes que la inversión en las energías libres, que es una especie de creación de empleos y muchos de ellos vendrán pues en las ciudades. Y podemos ver en este caso, en esta gráfica, y veamos por un instante la parte izquierda de la gráfica, que en particular pues los edificios eficientes en la parte de la parte baja de la gráfica, particularmente pueden ser de gran utilidad a la hora de crear nuevos empleos, en este caso por millones de dólares de gasto de capital, de inversión de capital. Y verán también que pues tenemos también la energía solar, pensando en generar electricidad con paneles solares y también pues con fuerza los cambios de las infraestructuras de transporte urbano y la gráfica en la parte derecha, viendo cosas en sectores distintos, ligeramente distintos, y también dentro de lo que sería un sur menos desarrollado, el reciclaje y un futuro pues fuerte. Y por encima de otros sectores podemos ver que hay una gran oportunidad alrededor del gasto verde en las ciudades. Hay que estimular esto para que se vinculen a la creación de trabajos locales y a los actores como motores de la economía local. Y también este sería el caso no tan solo para estos sectores energéticos, pero también para otros. En este caso hablamos de centrarnos particularmente en el transporte, y tenemos multiplicadores en sectores como el transporte y podemos ver que también infraestructuras peatonales, infraestructuras de carriles bici, de enchufes, de cargadores, de medios de transporte tradicional también, como no, que se ven en otras partes de esta gráfica, como el tren, etcétera. Y esto muestra, esta gráfica viene de la World Energy Outlook y otras gráficas de la IEA, de la Agencia Internacional de la Energía, hablando del gasto en cada sector. Y, por lo tanto, el mensaje real aquí tiene que ver con un momento clave de oportunidad. Y entonces
el papel, como nos dijo Claire, de las redes a la hora de ayudar a las ciudades, pues a que estén listas para compartir buenos ejemplos de éxito, promoviendo y destacando y avanzando con estos éxitos que se están ya teniendo con el fin de posicionarnos en el camino que nos ha de llevar hacia una recuperación más verde. Y el Global Covenant y sus asociados trabajan con distintas agencias con el fin de apoyar y desarrollar todo esto. Pero otros han identificado pues trabajo que tiene todavía que hacerse para continuar creando esta base de evidencia, ofreciendo un apoyo donde sea necesario. Hablamos de temas que tienen que ver con la capacidad y las limitaciones a la hora de planear proyectos urbanos limpios y temas relacionados. Hemos de intentar ofrecer unas nuevas capacidades y una asistencia técnica y financiación, además. Y el punto de atención en los últimos tiempos ha estado fuera de Europa y en cosas como ese fondo de la brecha de financiación de proyectos energéticos. Hemos de poder intentar promoviendo este papel súper importante de las ciudades como motores reales de la recuperación verde. Y esto se reconoce a la hora de volver al cambio climático, porque hay más oportunidades como parte de esto en distintos beneficios que van a mejorar las vidas de las ciudades y de los ciudadanos en todas partes. Gracias nuevamente por haberme permitido compartir esta información y bueno, espero poder seguir colaborando con todos vosotros y vosotras. Gracias. Thank you for your speech, Andy. I think you have put it very, very clear. Gracias, Andy. Creo que has dejado las cosas muy claras en cuanto a cuál es la situación y qué ocurre con nuestro futuro. También os doy las gracias a los tres que habéis hablado hasta ahora. Nos hemos concentrado en ciertas cosas y es un placer haber visto ya esta primera fase sin mayor dilación. Tengo el placer de darle la palabra a Sergi Gambillo, vicealcalde de la ciudad de Valencia. Adelante, Sergi. Gracias. Tienes la palabra. Gracias por participar en este debate tan interesante en el que Valencia quiere aportar su visión de lo que hemos estado haciendo durante los últimos años en nuestra ciudad. Hay una diferencia fundamental o una diferencia significativa con otras ciudades y es que el gobierno progresista, en el que ahora mismo gobierna la ciudad, empezó en 2015 y anteriormente había habido un gobierno conservador durante 24 años y las políticas han sido muy diferentes, ¿no? Y también explicaré un poco cuál ha sido la experiencia cuando hemos aplicado algunas políticas que evidentemente no satisfacen a todo el mundo y también quería por eso hacer referencia a lo que se ha comentado antes con esta propuesta tan emotiva o tan interesante que está planteando Barcelona de las superilles, ¿no? La superilla Barcelona, que evidentemente también está teniendo su contestación social, como todas estas políticas que de repente que quieren cambiar el núcleo de la gobernanza y el núcleo de la forma de vivir nuestras ciudades, ¿no? Quiero también hacer una reflexión breve sobre por qué las ciudades tenemos un papel central en esta nueva era, en esta era además que estamos sufriendo la pandemia de la COVID, y es que evidentemente ya la mayor parte de la población mundial vive en ciudades y en España ese porcentaje sube a un 80% de la población vive en zonas urbanas y por lo tanto las ciudades tenemos un papel fundamental a la hora de definir políticas porque es donde la mayor parte de la población vive su día a día. Y por lo tanto somos actores principales también en estas soluciones frente a este reto que se nos ha planteado y que muchos no pensábamos que íbamos a vivir nunca, como este reto de vivir una pandemia con una serie de restricciones como nunca hubiéramos imaginado que podíamos tener. Y por eso es más importante que nunca foros de debate como este donde las ciudades podemos formar alianzas o como por ejemplo también
como ha precedido antes, Energy Cities, que es la entidad donde las ciudades compartimos nuestras políticas y nuestras visiones sobre el cambio de modelo energético y cómo podemos también crear redes de apoyo mutuo en ese sentido, ¿no? Yo sí que quería enseñaros una pequeña presentación, porque creo que es importante, vale, que es esta de aquí. Lo voy a poner en pantalla completa. Bueno, sí que me gustaría hacer una pequeña referencia a qué es Valencia, porque muchos de los que nos estén oyendo en España y nos conocerán, pero otra gente a lo mejor del resto de Europa no conoce tanto nuestra ciudad como Barcelona, y por lo tanto vale la pena un poco situarla en el mapa para saber de qué estamos hablando, ¿no? Valencia, como veis aquí, pues es una ciudad de 800.000 habitantes, con un área metropolitana de 1,5 millones de habitantes. Y es una ciudad relativamente compacta, es plana, lo cual facilita mucho la movilidad y que luego hablaré de ello. Y tiene una densidad mediana, elevada para ser una ciudad importante. Es la tercera ciudad del estado y por lo tanto también es capital de la tercera área urbana del país. Sí que tiene algunas características importantes, y es que aparte de esta zona urbana que se puede ver en esta diapositiva, esta imagen de la izquierda, tiene una zona natural muy importante, y es que el 40% del término municipal de nuestra ciudad es parque natural. Es parque natural de la Albufera, y eso tiene le hace que Valencia tenga una idiosincrasia muy particular dentro de las grandes ciudades españolas, ¿no? Y es que tiene un gran parque natural, de la cual una parte importante además es propiedad de la ciudad, y por lo tanto eso también hay que tenerlo en cuenta en la planificación de nuestra ciudad. Estas son algunas imágenes de esta realidad urbana y natural de nuestra ciudad, ¿no? Tenemos el Parque Natural de la Albufera, que es una zona húmeda, como podéis ver en la imagen central, y luego tenemos toda una huerta periurbana, que es como un anillo verde agrícola que rodea nuestra ciudad, que es también un factor muy importante que define a nuestra ciudad, siendo una de las pocas ciudades europeas que tiene una agricultura periurbana tan desarrollada, que además viene de los tiempos de la dominación árabe de la península ibérica, ¿no? Estos elementos son importantes para diseñar nuestra estrategia de ciudad sostenible para el futuro. Yo creo que, como bien se ha dicho antes, la COVID ha supuesto un cambio importantísimo en nuestro día a día y en el diseño de nuestras políticas. Pero en realidad, tal como se ha apuntado antes, algunas ciudades estábamos trabajando sobre estrategias urbanas que evidentemente con la COVID van a salir reforzadas, porque además la ciudadanía, los vecinos y vecinas de nuestros barrios, de nuestros distritos, están pidiendo cada vez más espacios verdes abiertos, recuperar el espacio público que antes se le había dado excesivamente al coche, avanzar hacia una sostenibilidad que antes algunas capas de la población, cada vez menores pero que todavía existían, lo consideraban como una especie de política folclórica, ¿no? Como algo propio de ecologistas, pero que eso no era el día a día del gobierno de una ciudad. Y ahora la COVID sí que nos ha abierto toda una ventana de oportunidad, porque mucha gente ha visto que además el planeta está llegando a límites claros, y que la COVID no deja de ser también una consecuencia de la pérdida de biodiversidad, de esta pérdida de ecosistemas que están produciéndose a nivel mundial, y que algunos estudios científicos están apuntando que será una causa cada vez mayor de pandemias por el contacto entre las comunidades humanas con animales que son transmisores de estos virus, que están perdiendo hábitat, evidentemente. Por lo tanto, la gente todavía está más receptiva. Y si a eso lo unimos a que tenemos un contexto internacional donde se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de Naciones Unidas, que son objetivos que cada país firmó voluntariamente, pero que es el primer marco regulatorio mundial para avanzar hacia comunidades sostenibles con objetivos claros que los países tienen que desarrollar a través precisamente de las agendas urbanas en el caso de las ciudades. Esta traslación de los ODS a los países se hizo a través de la agenda urbana, hasta la agenda urbana europea. España aprobó la agenda urbana española en 2019, y precisamente Valencia, justo antes, cuando empezamos en este segundo mandato, en esta segunda legislatura, en 2019, empezamos a trabajar en el diseño de nuestra propia agenda urbana 2030, donde queríamos poner negro sobre blanco en nuestras políticas de sostenibilidad y hacia dónde tenía que ir la ciudad en los próximos 20 y 30 años, ¿no?
Y en todo esto vino la COVID y todo esto hizo que paralizáramos muchas de nuestras políticas que estábamos desarrollando porque teníamos que afrontar una situación complicada con un confinamiento en España estricto durante muchas semanas y con, evidentemente, urgencias que teníamos que atender como la urgencia social y sanitaria. Pero, enlazando con la agenda urbana, el gobierno municipal lanzó también con la oposición un acuerdo marco de reconstrucción para la ciudad, donde muchas de estas políticas se han plasmado en esta estrategia, en concreto el eje 1, que es la de ciudad saludable y sostenible, ¿no? Que ahora pasaré a comentar. Y que espero no enrollarme y si me paso de tiempo, por favor, decídmelo sin problemas, ¿vale? ¿Qué hemos hecho en Valencia durante los últimos años, ¿no? Pues evidentemente hay un factor fundamental. A mí esta diapositiva me gusta mucho porque refleja un poco esta nueva concepción de la ciudad que tenemos. Esto es la plaza del Ayuntamiento, es la plaza más importante de la ciudad, la más grande, donde está el edificio del Ayuntamiento que se puede ver a mano derecha. Y era una plaza que hasta hace pocos meses era simplemente una vía de comunicación de coches y de autobuses urbanos, mediante un proceso de urbanismo táctico, que es porque la renovación urbanística de la plaza vendrá dentro de unos años, porque es una plaza muy grande que tenemos que diseñar bien con un concurso público. En este caso hemos decidido hacer ya una solución de urbanismo táctico y hemos peatonalizado 12.000 metros cuadrados de la principal zona de la ciudad. Y creo que es muy importante la fotografía de la derecha porque es muy sintomático de qué pasa cuando se recupera el espacio público para las personas. Y es que los niños toman la calle, toman las plazas. Cuando los niños van a las plazas, cuando los niños juegan en las plazas recuperadas, esto es un éxito para toda la ciudadanía. Donde antes habían coches, donde antes era una plaza muy dura que era simplemente una plaza de paso para las personas, ahora es un centro neurálgico de la ciudad, donde nuestros niños y nuestros mayores ya pueden disfrutarla, ¿no? Y si lo disfrutan nuestros niños y nuestros mayores, lo disfrutan todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Este ha sido un último paso de un proceso que hemos ido haciendo durante estos últimos años de recuperación del espacio público. Hemos recuperado zonas para uso peatonal por casi 60.000 metros cuadrados en la ciudad de Valencia, lo que supone un incremento importantísimo respecto a lo que teníamos antes, y no solo en las plazas del centro de la ciudad que estamos recuperando, también estamos en un proceso en un programa que se llama Valencia Ciudad de Plazas, un poco como al estilo de Barcelona Superilla Barcelona, pues nosotros tenemos este proyecto de Valencia Ciudad de Plazas, que queremos recuperar las plazas del centro de la ciudad para las personas y también las plazas de los barrios para que sean lugares neurálgicos de los barrios donde nuestros vecinos y vecinas puedan pasar el día a día, ¿no? Porque esta es una de las demandas de la ciudadanía en tiempos de COVID, y es que después de un confinamiento muy duro en nuestros hogares, donde además hay mucha gente que no tiene un hogar adecuado porque faltan terrazas o faltan balcones para poder salir y tomar el aire, la gente nos pedía recuperar espacio público. Y esto es una consecuencia también, una línea que llevábamos antes que se ha visto reforzada con la COVID, ¿no? Estos son otros ejemplos de recuperación de islas dentro de barrios que tienen estas manzanas interiores, y otros ejemplos de recuperación del espacio público que hemos realizado, como también el diseño de hasta 42 rutas escolares seguras para que nuestros niños puedan ir caminando a la escuela sin necesidad de que los lleven en coche, y que por tanto también sea una forma de que los niños y niñas de nuestra ciudad disfruten del espacio público, ¿no? Este es unas diapositivas sobre toda una revolución que yo llamo de la sostenibilidad y de la movilidad que se ha impulsado en Valencia desde el año 2015. Teníamos un plan de movilidad urbana sostenible aprobado en 2013, pero guardado en un cajón durante varios años, y nosotros en 2015 empezamos a aplicar este plan de movilidad urbana sostenible, ¿no? Y consecuencias de este plan de movilidad urbana sostenible es una apuesta importantísima por el uso de la bicicleta en nuestra ciudad, que como he dicho es una ciudad compacta y plana, y por lo tanto hemos desarrollado toda una red de carriles bicis interconectados. Hemos aumentado en 156 kilómetros, tenemos un total de 156 kilómetros de vías ciclistas en nuestra ciudad, porque además la gente demandaba el uso de la bici como un transporte seguro en tiempos de COVID, y se ha revalorizado muchísimo el uso de la bicicleta en las ciudades
sobre todo en países con poca tradición de uso de bicicleta como es España, y en este caso Valencia era una ciudad que había comenzado hace muchos años a tener una red ciclista, pero estaba muy desconectada entre sí, sin una verdadera red que permitiera llegar a todos los barrios o al centro de la ciudad, y eso lo hemos ido incrementando durante estos años, y de hecho pues la gente está realmente satisfecha de esta red ciclista, y en una reciente encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios en España, los usuarios de bicicleta en Valencia se mostraban como los más satisfechos de esta extensión de la red ciclista en nuestra ciudad, y que vamos a continuar haciendo, porque ahora el objetivo es llegar a todas las grandes vías de nuestra ciudad para quitar todavía más espacio al coche. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de estos carriles bicis que hemos estado haciendo durante estos últimos años en nuestra ciudad. Otro aspecto importante que hemos desarrollado durante los últimos años y sobre todo desde los últimos meses, desde el 2019, es la potenciación de unas estrategias de transición energética de nuestra ciudad. Tenemos el Plan de Acción por el Clima y la Energía aprobado, con una serie de objetivos que hemos ido cumpliendo durante estos años de reducción de emisiones de CO2 en nuestra ciudad. Pero durante los últimos meses hemos dado un salto importante porque hemos creado una oficina de la energía a nivel municipal. Es una oficina que está coordinando todas las políticas de transición energéticas municipales, que además informa a los vecinos y vecinas sobre cómo, por ejemplo, instalarse autoconsumo en los edificios de la ciudad. En los edificios en Valencia todavía tiene un gran potencial en ese sentido, y además estamos desarrollando las comunidades energéticas en nuestra ciudad para que vecinos y vecinas puedan consorciarse entre sí para poder producir energía de manera comunitaria y consumirla también de manera comunitaria en nuestra ciudad. Creo que este es un paso importantísimo en Valencia Ciudad, que vamos a ir potenciando en los próximos años. Estamos desarrollando también toda una serie de instalaciones fotovoltaicas en nuestros espacios públicos, como pérgolas para resguardar del sol, que en Valencia es muy importante durante muchos meses del año. Y además ahora hay un proyecto muy interesante también de, en los patios escolares, crear pérgolas fotovoltaicas también para proteger del sol a los escolares y poder producir energía limpia para el propio centro escolar, que además tienen programas de formación en energías y en eficiencia energética. Y por último, quería detenerme un poco en un proyecto importantísimo que tenemos en la ciudad de Valencia, y es que estamos desarrollando toda una estrategia de infraestructura verde de la ciudad, que por cierto quiero agradecer a Barcelona porque nos recibió hace algunos meses para contarnos cómo era su plan verde de la biodiversidad, porque ahora mismo estamos en el proceso de hacer ese plan verde de la biodiversidad urbana en Valencia Ciudad. Aproximadamente en Valencia Ciudad tenemos 5 millones de metros cuadrados de zonas verdes, y lo que queremos hacer con este plan verde es poner un poco, hacer un plan estratégico de a dónde queremos llevar la infraestructura verde de nuestra ciudad. Tenemos un potencial enorme de desarrollo de la infraestructura verde, no solo en el espacio público, sino, por ejemplo, en nuestras cubiertas. Los edificios de Valencia tienen cubiertas que son planas, que tienen un gran potencial para instalar desde instalaciones solares fotovoltaicas hasta huertos urbanos o incluso jardines gestionados por las propias comunidades de vecinos, y eso lo queremos también fomentar e informar a los vecinos. Y este es un poco la portada del Plan Verde de la Biodiversidad de Valencia, precisamente también para conectarlo a nuestro Parque Natural de la Albufera, nuestra propia infraestructura urbana verde propia de la ciudad, conectar también al Parque Natural de la Albufera. Y durante los últimos años hemos estado incrementando estas zonas verdes. En concreto, desde el 2015 hemos aumentado en 370.000 metros cuadrados de zonas verdes, y por lo tanto hay todo un programa de desarrollo de más zonas verdes, porque también por la COVID creo que si ya teníamos claro la importancia de nuestras zonas verdes en las ciudades, creo que la gente, cuando al menos en Valencia empezó el desconfinamiento más duro, después del confinamiento muy duro que sufrimos en los meses de marzo y abril, la gente salió en grandes cantidades, en enormes números, a las zonas verdes de la ciudad, porque descubrieron que las zonas verdes son los espacios, son nuestra naturaleza, es nuestro contacto con la naturaleza en nuestras ciudades, y por tanto era imprescindible volver a salir a las zonas verdes. Nosotros tuvimos claro desde el principio que, a diferencia de otras ciudades, enseguida abrimos los espacios verdes de nuestra ciudad, porque eran espacios donde la gente necesitaba
tener ese contacto con la naturaleza después de esta pandemia, de este confinamiento tan duro, y por lo tanto queríamos también abrir estas zonas verdes. Y por último, queríamos, bueno, esta es una diapositiva interesante, ya acabo con esto, un poco en esta de aquí se ve la infraestructura verde un poco que queremos desarrollar en nuestra ciudad. Tenemos un gran jardín que es este jardín, que es el Jardín del Turia, que era el antiguo río que se desvió por el sur, como podéis ver. Ese río antiguo se convirtió en un jardín y tenemos una gran oportunidad en el nuevo cauce del río Turia, que es este que va por el sur, porque ahora mismo es simplemente un cauce de obradura, y tenemos un gran proyecto de renaturalización de ese cauce para recuperar un río, para recuperar una infraestructura verde que tenéis aquí simulado. Es un gran proyecto no solo de Valencia, sino de área metropolitana, porque es un proyecto que abarca otras ciudades y es uno de los proyectos más ilusionantes que también no es para este mandato, es para las próximas décadas, obviamente, pero es un proyecto muy ilusionante en el que queremos conectar el área metropolitana a través de la infraestructura verde, coser el espacio urbano metropolitano a escala supramunicipal a través de una red de espacios verdes, como se pueden ver en esta imagen de la izquierda, arriba a la izquierda. Todas nuestras poblaciones, todos nuestros municipios del área metropolitana, nuestros propios distritos, nuestros pueblos, tienen que estar conectados por infraestructuras verdes que permitan a la gente pasear y comunicarse a pie y en bicicleta por esas zonas, entre esos núcleos urbanos, sin tener que coger ni siquiera el transporte público, porque es un derecho de las personas poder caminar como se hacía antes entre pueblos, entre municipios, a través de una infraestructura verde bien desarrollada. Bueno, y este es un otro proyecto de renaturalización de nuestra fachada marítima y bueno, y con esto quería acabar dando las gracias por este debate, dando la oportunidad a Valencia también para explicar en qué estamos trabajando en políticas verdes y sostenibles y, por supuesto, para estar a cualquier pregunta que queráis hacer sobre nuestra experiencia o sobre cualquier tema que queráis poner encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. La verdad es que a los que pasamos muchos días en Bruselas, ver esa luz de Valencia en estas fotos nos da una envidia increíble. La verdad es que, aparte, una pregunta, ¿el contenedor que tienes ahí detrás es de verdad, verdad? Quiere decir que funciona. El verde. El verde que tienes ahí detrás. Sí, es un pequeño iglú de vidrio que nos regalaron de Ecovidrio. Perfecto. Yo creo que es una buena publicidad, como hacen en las películas que te enseñan las marcas sin decirte que están haciendo una anuncio. Yo creo que ojalá hubiera más de esto. Muchísimas gracias. Yo, si os parece, y tal como hemos comentado al principio del webinar, vamos más que en tiempo, perfecto, lo cual también es de agradecer porque todos llevamos también un poco de empacho de overbooking de webinars. En primer lugar, vuelvo a agradecer vuestra participación a los 4 ponentes, a los 4 speakers, y de las diferentes preguntas que hemos recibido no las podemos hacer todas. Yo voy a intentar hacer una selección, me vais a permitir esta licencia porque alguien lo tiene que hacer. Pues, y vamos a seguir, si os parece, el orden de las presentaciones, del orden de las intervenciones. La primera pregunta va dirigida a Janet Sanz y la pregunta viene a decir, Janet, ¿crees que las críticas continuas que se están haciendo desde diversos medios de comunicación, desde diversos partidos, desde diversas plataformas, son debidas a... Hemos perdido a Sergi, ¿verdad? Yo creo que, Janet, que te toca hacer la pregunta y la respuesta. Pero sí, porque no se ha cortado. Pero la pregunta es, me dicen... No, perdona, me están comunicando Alfons que se ha cortado, perdona. Sí. La pregunta viene a decir muchas de las críticas de diferentes plataformas, pocas pero pesadas, por decirlo así, algún medio de comunicación, especialmente algún articulista, se critican que las medidas que se están tomando de per se ya son malas.
Ay. Bueno, creo que me puedo imaginar la pregunta. Porque no hay manera. Sergi, no Janet, sé. vuelvo a preguntar. La pregunta es, ¿qué trabajo, qué proyectos, qué programas de participación y de información se han desarrollado desde el Ayuntamiento de Barcelona en referencia a la nueva movilidad? Porque bien sabes que muchas de las críticas son que no ha habido participación y que no ha habido información y que hay la dictadura de la señora Sanz. Vamos a dejarlo así. A ver, de entrada poner en valor la cantidad de gente que defiende y que nos pide que vayamos más allá, ¿no? Porque en realidad a veces según qué plataformas o según qué ámbitos tienen una gran proyección a nivel de medios de comunicación, pero hay muchísima gente que a través de redes, a través de foros, de espacios de barrio, de 1000 lugares, nos hace llegar que vamos muy lentos, ¿no? Yo siempre digo que cuando por los dos lados nos estiran, nos centra, ¿no? Eso, y la verdad es que creo que estamos desarrollando un proyecto que es un proyecto realista, que es un proyecto necesario y que además es gradual, porque entendemos que todo se tiene que ir acompasando, porque hay un cambio de modelo que es importante. No estamos planteando una cosa, es evidente que hay gente que siempre cuando haces un cambio de comportamiento tan grande, pues hay quien se resiste un poco a ese cambio de modelo, ¿no? Porque dice, bueno, ostras, el esfuerzo para todos es muy alto, pero el beneficio, que es lo que yo siempre pongo encima de la mesa, el beneficio para todos es mucho mayor. Entonces, con un poco de esfuerzo y con un gran acompañamiento también por parte de las administraciones, o sea, podemos salir todos muy fortalecidos. Yo, de la intervención que ha hecho Andy, me quedo con una cuestión clave, porque muchas de las críticas vienen también en relación al modelo económico, ¿no? Al modelo de generación de lugares de trabajo, de puestos de trabajo, ¿no? Y creo que ese es uno de los temas centrales. La transformación urbana y el cambio de modelo tiene que generar oportunidades económicas diferentes, ¿no? Diferentes a las de hasta ahora, mucho más justas, más redistribuidas, por ejemplo, ¿no? Y además que incorporen, evidentemente, ese razonamiento, esa propuesta sostenible, real, porque hasta ahora hemos hablado a veces mucho de iniciativas de capitalismo verde que son greenwashing, que no son reales, ¿no? Entonces tenemos que ir a una propuesta de calado. Y yo creo que aquí la reconversión de la industria es fundamental. Y a mí me gusta siempre poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablo, más allá de las críticas de prensa, que generan ¿no? A veces un toma y daca ahí que no aporta nada, a mí me gusta hablar de números y de centrarme en proyectos estratégicos. Yo siempre me fijo en lo que hizo, por ejemplo, la región de Baden-Württemberg, cuando hizo una transformación frente a una crisis del sector de la minería brutal, hizo toda una transformación de ese sector de puestos de trabajo que se iban, ¿no? al paro, y los cogió, los formó y invirtió toda la región para hacer un cambio en la construcción y en la rehabilitación de los edificios en clave energética. Y allí hubo una apuesta y se generaron puestos de trabajo. Y después para mí hay otro modelo, por ejemplo, en el caso de Suiza, ¿no? El caso de Suiza, donde se ha especializado mucho también en Mobility as a Service, ¿no? En ese paquete que genera ocupación vinculada a los servicios de toda la movilidad complementaria que puede generar la infraestructura de transporte público. Yo creo que son dos ejemplos que son cercanos y que nos pueden inspirar en ese sentido una transición ecológica también de la economía, ¿no? Necesaria de la economía. Y por tanto poner en valor, por ejemplo, tú, Sergi, que además que conoces muy bien, ¿no? En Barcelona las oportunidades alimentarias, ¿no? agroalimentarias que tenemos, pues por ejemplo toda la estrategia del sector alimentario, ¿no? En el parque agrario de todo el ámbito de Barcelona, del Llobregat, tenemos ahí una oportunidad también de generación de puestos de trabajo con un desarrollo de soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿no? Elementos que son centrales, que debemos potenciar y que siempre han estado ¿no? un poco al servicio de la especulación y la importancia de que, precisamente los saquemos de ese lugar y que los pongamos en la configuración de los propios derechos, ¿no? Y cuando demostremos precisamente que eso no va de unos contra
contra otros, sino que es una cuestión de que todos salimos ganando y de que hay alternativas y de que hay propuestas que generan lugares de trabajo estables, no precarios, a futuro, que construyen una ciudad o un espacio urbano mucho más saludable donde nuestros hijos e hijas pueden respirar tranquilos, ¿no? El futuro de esos niños y niñas está garantizado y además lo hacemos con un planteamiento donde vivir en las ciudades es posible, o sea, independientemente de la edad que tengas, de la condición de tu raza, de tu orientación sexual, que son ciudades seguras, que apuestan, ¿no? Precisamente por ese fortalecimiento. Yo creo que esos son los ingredientes para demostrar que el modelo es válido, ¿no? Y por tanto, aguantar, sí, las críticas a corto plazo, pero con mucho cariño, con mucha pedagogía, desarrollando procesos participativos como hemos hecho siempre. Es verdad que el COVID, ¿no? nos ha situado en un momento que era difícil establecer un espacio reglado, concreto, ¿no? Porque hemos ido aprendiendo de ello, pero sí que es cierto que ahora mismo con todo el proyecto que hemos lanzado, yo no me puedo ver con más gente, estamos todo el día reunidos, encontrándonos con vecinos, participando, y llevamos desde el año 2015, ¿no? Haciéndolo. O sea, en el caso de Barcelona llevamos 2 legislaturas en marcha con todo este proyecto, por tanto, estaban todos avisados, eso también es cierto, ¿no? Porque lo llevábamos en el programa electoral, todo lo que estamos haciendo es aquello que nos comprometimos a hacer, ¿no? Por tanto, yo creo que desde todo el respeto a las opiniones, las vamos a integrar, vamos a trabajar con ellas, pero hay una apuesta clara, Barcelona debe continuar, Barcelona debe ser posible y hoy la única posibilidad para que Barcelona sea es esta. Es conseguir hacer un cambio de modelo con energía, con cambio climático, o sea, con crisis climática en términos globales, concretando en transporte, concretando en vivienda. El derecho a la vivienda es otro de los temazos centrales, el comercio de proximidad, oportunidades laborales que no sean precarias. Esos son los ejes centrales de nuestra acción de gobierno y aquí lo que necesitamos, y lanzo también un mensaje tanto para Claire como para Andy, necesitamos ayudas las ciudades, ¿no? Necesitamos que en todo el pacto de reconstrucción europea se nos tenga en cuenta, porque todo el pacto de reconstrucción europea el otro día pues ya salía, ¿no? Un pacto central para una determinada industria que desde la perspectiva, ¿no? del cambio de modelo a la electrificación está muy bien, pero que necesitamos que también las propuestas desde las ciudades sean tenidas en cuenta. Necesitamos tener voz propia en esos espacios a nivel europeo y no pasar siempre por los estados que no están en la trinchera, que no conocen las urgencias municipales como nosotros, que tenemos que dar la cara frente a los vecinos constantemente para poder responder a sus problemas y poder plantear propuestas y soluciones, ¿no? Por tanto, en ese sentido necesitamos esas alianzas, ¿no? Esas alianzas de ciudades que pueden tener una voz conjunta en la Unión Europea, que yo creo que está regulando en esa materia proactivamente, ¿no? Por ejemplo, en temas de contaminación, si no fuera por la regulación europea, Madrid no tendría Madrid Central, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros proyectos hubieran caído. Por tanto, eso es súper importante, que la Unión Europea fortalezca esa posición ambiental y el trabajo que se hace desde vuestros espacios y también desde los grupos verdes, ¿no? como la Green European Foundation. Son centrales en esa estrategia. Así que necesitamos elevar estas voces para poder fortalecer todavía más que esos recursos nos lleguen y nos permitan demostrar, ¿no? Que no vamos a perjudicar a nadie, al contrario, que estamos haciendo propuestas para que todo el mundo viva mejor. Gracias, Janet. Como sabes, soy bastante mayor que tú y todas las peleas que tú estás teniendo me recuerdan a las que teníamos en la ciudad del Prat, donde yo tuve el honor y el placer de ser concejal, cuando empezábamos a peatonizar las primeras calles, que era aquello como, por Dios bendito, ¿qué se les ocurre hacer ustedes? ¿No? Y a vosotros y a vosotras, pero yo creo que es la misma pelea y yo creo que además de tu determinación clarísima es saber que ni siquiera los más críticos y las más críticas, si alguna vez vuelven a tener el gobierno o recuperan el gobierno, ninguna de esas medidas la tira para atrás. Nadie, yo creo que en toda Europa, no he hecho un estudio, nunca jamás ha despeatonalizado una calle, porque al principio hay críticas, pero luego todo el mundo sabe que es calidad de vida. Con lo cual, ya lo sabes, adelante y a seguir con energía. La siguiente pregunta me la has puesto muy fácil porque lo has enlazado, sin saberlo seguramente, es para Claire. Claire, estábamos hablando, tú has acabado tu intervención con el tema de los fondos. ¿Qué se está planteando? Mucha gente lo hemos comentado que tiene miedo de que vaya para los de siempre y que además nos sirvan para lo que queremos que sirva.
Pues, ¿qué se está planteando desde Energy Cities a nivel de criterios en ese reparto y sobre todo de quién va a decidir una vez ya eso pase a los estados y a las administraciones regionales y a las administraciones locales y quién va a hacer el control de que eso se aplique? ¿Cuál es vuestra, además de vuestra preocupación, cuál sería o cuáles Pues ya vuestras propuestas? sí, 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 lo estamos intentando ya desde el principio de la crisis, que hay un plan de recuperación que se está preparando a tener un diálogo justamente con la Comisión y ahora no sé si es porque es ya bastante tarde y que tengo ganas de ya dejar el nivel diplomático al lado, pero pienso que quizá lo que tendríamos que hacer es ya empezar con una estrategia totalmente piratas y decir que vamos a hacer unos proyectos enormes de innovación increíble sobre hidrógeno y entonces vamos a tener el dinero. Y una vez que tenemos el dinero, pues lo, lo ponemos donde realmente se hace falta. Porque lo increíble es eso, es que el problema es que lo que necesitamos ahora son proyectos complejos, proyectos que necesitan justamente pequeño dinero por muchos pequeños proyectos. Hay también grandes proyectos como lo que Janet ha describido ahora, que es justamente algo que cambia totalmente la ciudad, pero dentro de eso, de este proyecto, va a ser un montón, vamos a poner muchísimos pequeños proyectos que van a cambiar los barrios. Y eso, la comisión, porque es una mega organización, pero también a nivel nacional no saben cómo justamente cambiar el sistema de financiación hacia proyectos que están más pequeños, que están más participativos, que requieren que haya empresas privadas también como con ciudadanos, como los proyectos, por ejemplo, de la energía ciudadana que se hace en Valencia, que se ha hecho también en Barcelona, que se hace en un montón de ciudades ahora. Eso es una inversión que no se necesita tanto dinero público, pero sí que se necesita justamente muchísimo más capacidad, como tú lo decías antes, Sergi, para que los municipios puedan ayudar el principio del proyecto. O sea que todas esas coordinación, todas esas hacer que justamente todos los proyectos tienen acceso a lo mínimo de información y de ayuda técnica para ya empezar, eso hay que invertir en esto. O sea que yo creo que el problema es que el futuro es ahora grandes visiones, algunos proyectos de estructuración del espacio de la ciudad muy fuerte, pero muchísimos pequeños proyectos. Y eso, la verdad es que por el momento no hemos conseguido nada. Cuando intenta, jueves, no, este viernes, hablaremos con el vicepresidente Timmermans y son 5 alcaldes que van a hablar con él. Y yo sé ya, yo no espero nada de esta conversación porque Timmermans como vicepresidente lo que quiere es lanzar su propio pequeño juego y su juego es el Climate Pact. No sé quién está escuchando en YouTube ahora. Quizá tendría que tener un poco más sí, bueno, de atención, pero no se sabe realmente. Y él quiere que todo el mundo sea detrás de él o detrás de la comisión, pero no se explica justamente cómo se va a ayudar toda la gente que quieren tomar muchísimo más ambición sobre el clima. Y el viernes siguiente, con Sergi Campillo, ya tenemos una conversación con la comisaria de energía, Mrs. Simpson, y ahí le vamos justamente a preguntar cómo hacer que todo el dinero de la recuperación llegue en algo concreto. O sea que todo eso son conversación de ahora, pero la verdad es que yo creo que la dirección está buena, o sea que es una cosa, porque justamente, como lo decía también Janet, es que durante décadas hemos hablado de green growth y ahora, aunque lo decimos todavía y aunque hay algo detrás, se está cambiando realmente el tema, yo creo. O sea que espero un poco sobre la dirección, pero los mecanismos ya no están. Y es un problema porque dinero sin que se puede pensar, pues
es innecesario. Muchísimas gracias, Claire. En nuestra lista de personas que se han inscrito, que son aproximadamente unas 90, creo que no hay nadie de la comisión, o sea que tranquila, no te preocupes. La siguiente pregunta, vamos a hacer, hay más preguntas que tiempo, hay más preguntas que necesitan explicaciones largas. No os preocupéis, a las personas que habéis hecho las preguntas, que os las enviaremos a los ponentes y os enviaremos la respuesta. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es para Andy. Vamos a hacer una para cada uno. Andy, estamos, la Fundación Los Horizons está en Cataluña, como bien sabéis. Hay una pregunta que nos llega sobre el mundo de la aviación. ¿Cómo veis el mundo de la aviación ligado? ¿Cuál es el futuro que le veis a la aviación europea? Antes de que me contestes, Andy, que nos contestes, perdona, querría disculpar a Janet Sanz. Janet Sanz se tiene que ir también a otra reunión, también con este formato. Muchísimas gracias, Janet, y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Chao, Janet. Vagi molt bé. Andy, ¿cómo veis el futuro de la aviación en Europa? Thank you. Not my specialty. Gracias. No es mi especialidad cuando hablamos del tema tecnológico. Lo que yo diría es que, por un momento, muchos de los que están escuchando y viendo la programación, es que hay un problema con el tema de las emisiones que se refleja dentro de los mecanismos de recuento de emisiones. Y hay trabajo que se puede hacer con el fin de crear o generar una mayor representación acerca de lo que está ocurriendo realmente dentro del inventario de las emisiones. Y esto se aplica a las ciudades individuales y también a su escala, pero también a nivel nacional e internacional. Obviamente hay un reconocimiento que habla de la escala total de las emisiones a partir de este sector en particular, y que no se reconoce, pero por otra parte hay quien dice que esto no están necesariamente solos en este aspecto. Como ciudades hemos visto algunos experimentos iniciales que observan las emisiones basadas en el consumo y mecanismos de empezar a ver y responsabilizarse del valor total de las emisiones. Y será interesante pues ver si este abordaje pues continúa creciendo de ese mismo modo, emisiones de ese sector, al igual de otros, si pueden reconocerse dentro del trabajo de reconocimiento de emisiones que las ciudades lideran. En cuanto al frente tecnológico, pues sí que hay muchas posibilidades en el mercado. Y he hablado del papel de esa especie de la innovación que podremos seguir viendo, una inversión en este sector, continuando con las alternativas a la hora de utilizar combustibles fósiles, dentro también de programas de quema de combustibles. Pero creo que lo que buscamos es el reconocimiento. Insisto, no es algo que pueda responder como especialista del tema en cuanto a combustibles y tecnologías del sector, pero creo que sí hay trabajo que hacer todavía. Gracias. Thank you, Andy. Thanks God you are not an specialist. Thank you very Gracias. much. Pues bueno, gracias a Dios que no eres un especialista. ¿Quisieras añadir alguna cosa en cuanto a la visión del Global Coverage Measures en cuanto al plan que tiene la Unión Europea? Bueno, gracias, sí. Parte de lo que ha ocurrido a través de la recuperación verde es una ambición europea a la hora de progresar en los temas climáticos. Sabemos que hay un programa que se llama Naciones en todo el mundo para poder generar contribuciones aumentando las ambiciones que la reunión de Glasgow tiene en mente. Sabemos que hay trabajos diplomáticos y de apoyo en donde estas reducciones de emisiones se pueden reconocer. Y será importante para nosotros, para Global Covenant, tenemos también un trabajo que hacer trayendo esa idea
de contribución regional y local como contribuciones de esos elementos que va de la base hacia arriba. Y parte de nuestra ambición tiene que ver con dar apoyo a un esquema y una alianza cercana a ese programa de representatividad nacional. Y esto tiene que permitirnos aumentar nuestras ambiciones, ya sea en la aviación o en otros sectores. Y cuáles son también los papeles que este pacto, este governance tiene sobre las ciudades individuales para hacer una estimación de la factura global. Y hablamos también de un programa, de un informe de agregación que el European Covenant y los otros representantes del Pacto Europeo pues han trabajado en esta potencial factura que nos ha de permitir reconsiderar cada caso individualmente para darles a las ciudades una voz más fuerte para colocar las negociaciones internacionales sobre el clima, cuando, sobre todo, esto nos da un acceso mucho más directo a la financiación que se dirige hacia los sectores verdes o en otras partes. Hay un importante papel a la hora de continuar jugando y reuniendo una voz colectiva de muchas ciudades. Hablamos de más de 10.000 que están comprometidas a este Global Covenant of Mayors en todo el mundo. Y creo que hay una oportunidad real de continuar creando a partir de allí. Pues bueno, nos hace ver un futuro bastante brillante desde la base hasta la cima. Tenemos, pues bueno, posibilidades de poder, que hay gente que piensa que todavía se puede gobernar desde posiciones de poder desde lo alto. Gracias, Andy. Las últimas preguntas para ti. Como tú eres valenciano, pues tienes traca, porque tienes dos, porque somos de la misma persona. Nos han hecho dos preguntas que es obvio que son de alguien que vive en Valencia. La primera es si el Ayuntamiento de Valencia se está planteando la posibilidad de dar prioridad a los tranvías delante de los vehículos privados, de los coches y autobuses y camiones. Y el segundo es si en las PAIs, en las nuevas PAIs, os podéis plantear hacer alcorques corridos de tal manera que pueda haber más zonas verdes pequeñas pero importantes al final de la suma en las nuevas PAIs. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, Valencia tiene unos sistemas de transporte que hasta hace muy poquito tiempo tenían una gestión, por decirlo de alguna manera, ineficiente, porque los autobuses urbanos de Valencia los gestiona la empresa municipal de transportes, que es completamente municipal, y los tranvías y los metros los gestiona Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que es una empresa autonómica, ¿no? Y no había ninguna entidad ninguna autoridad del transporte metropolitano que se creó hace muy poquito tiempo, hace 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Y está en proceso de integración de los modos de transporte. Desde ese punto partíamos cuando llegamos en 2015, y es que cada administración gestionaba su transporte público de manera independiente. En el caso del tranvía que cruza la ciudad de Valencia, que por cierto fue la primera ciudad española que recuperó el tranvía después de su eliminación hace muchas décadas, y Valencia fue pionera en el 94, si no recuerdo mal. Hay cierta prioridad peatonal en algunos puntos concretos, hay cierta prioridad para el tranvía respecto al tráfico privado rodado en algunos puntos, pero no en la mayor parte de la red. Y esto es también es una cuestión que debe de solicitar Ferrocarriles, que es quien gestiona el tranvía, para que desde el ayuntamiento se diera prioridad a ese paso. Sé que en otras ciudades europeas existe la prioridad de paso y se detecta cuando llega el tranvía y cambia automáticamente para poner el semáforo en verde para el semáforo y en rojo para el tráfico, pero en la ciudad tenemos algún punto, pero se tiene que desarrollar todavía mucho más. Supongo que este será uno de los temas que la Autoridad del Transporte Metropolitano, que ya está funcionando y que si se aprueban los presupuestos generales del Estado recibirá casi 40 millones de euros del Estado por primera vez en muchas décadas, pues será una de las cuestiones que habrá que abordar. Respecto a lo de los alcorques corridos, y está relacionado con un poco con lo que decía también Janet antes del proyecto de Barcelona Superilla, en el que hay que quitar asfalto de las ciudades.
hay que desasfaltar muchas partes de las ciudades y crear pavimentos drenantes o superficies drenantes que además hagan que el agua pueda absorberse por parte del suelo, que no colapse tanto nuestros sistemas de alivio de agua en caso de lluvias torrenciales, que aquí son frecuentes cada poco tiempo, y además reducen el efecto isla de calor y además son más adecuados para nuestra infraestructura verde porque los árboles están más contentos y felices cuando tienen alcorques grandes que no cuando tienen alcorques ridículos donde prácticamente están estrangulados en nuestras calles, ¿no? Y eso ya lo hemos estado haciendo durante los últimos años en Valencia Ciudad, hemos aumentado el tamaño de los alcorques y ahora estamos haciendo también ese tipo de alcorques corridos donde no asfaltamos entre los árboles, ¿no? Y esto se aplicará tanto en los nuevos desarrollos urbanos, que son los PAIs, los planes de actuaciones integradas, como en los barrios de toda la vida, que también tienen derecho a tener estos alcorques corridos y a desasfaltarse. Y esto será una de las cuestiones que abordaremos en el Plan Verde de la Biodiversidad. Pues muchísimas gracias, Sergi, por esa información tan detallada, esas dos preguntas tan concretas que te hacía una persona, lógicamente, que vive en Valencia, que es ciudadana de esta ciudad tan mediterránea. Yo simplemente agradeceros en nombre de la Fundación Nos Horizons, ya para acabar, en nombre de la European Foundation, especialmente pues, a Janet, aunque haya marchado, a Claire, a Andy y a Sergi, vuestra participación, vuestras ponencias, vuestras explicaciones muy concretas, pero creo que muy profundas y muy dirigidas al tema que estamos detallando. Volver a enviar, Susana Rieger, perdonar por la desconexión que ha habido justo en la ventana de oportunidad que ella tenía en su agenda, pero me vuelve a insistir en que mande abrazos, saludos fraternales a todas las personas que habéis participado y aprovecho, como he hecho antes, para hacer el anuncio de que el día 10 volveremos también a hablar de un tema muy candente, no solo para los países o las regiones turísticas del Mediterráneo, sino también para las ciudades que tenían y que seguramente volverán a tener si no hacemos algunas cosas desde los verdes, la gran problemática del mundo del turismo masivo y de la masificación de nuestras ciudades. Muchísimas gracias y hasta la próxima y sobre todo seguir por favor cuidándoos y siguiendo las reglas dentro de lo posible. Muchísimas gracias.